¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Para el discípulo más amado, parte del podcast Tú puedes ser santo. En este domingo celebramos el cuarto domingo de la Cuaresma. Y la lectura que vamos a meditar es del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Les voy a leer la lectura. Dice: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Ese es el Evangelio de este cuarto domingo de la Cuaresma. Y antes de continuar, me gustaría pedirles que pues tomáramos un momento de reflexión. Si puedes, cierra tantito tus ojos. Si vas manejando, pues no los cierres, obviamente, pero trata de tomar un momento, deja de hacer lo que estés haciendo para seguirme en esta reflexión que te voy a dar, en esta, digamos, meditación. Entonces te pido que cierres por un momento los ojos. Y quizás lo que te voy a decir pudiera ser un poco doloroso, así que te voy advirtiendo que estés al tanto de cómo te vas sintiendo en esta meditación, ¿ok? Es un poco fuerte. Te pido que cierres los ojos y te imagines pues en el lugar en el que vives, en México, en Nicaragua, Salvador, Guatemala, en todos estos países hispanos, donde lamentablemente pues en muchos de estos países abunda lo que es la corrupción, abunda la inseguridad. Especialmente como mexicano, pues en México abunda la inseguridad. Vemos a estos narcotraficantes día y noche, vemos las camionetas, vemos las armas, en fin. Imagínate que por alguna razón pues has tomado malas decisiones que te han llevado a relacionarte con ese tipo de personas. Tú sabes que estaba mal, tú sabes que no era correcto y te has relacionado con estas personas. Imagina esto, ve utilizando tu imaginación. Y en algún punto, bueno, pues lo esperado sucede, ¿verdad? Cada acción tiene su consecuencia. Vienen estas personas, estos mafiosos, mañosos, narcotraficantes, te toman, te vendan los ojos, te suben a una camioneta y te llevan. No sabes a dónde, no sabes qué va a pasar, vas manejando por horas, de repente ya te bajan, te meten a algún cuarto, a alguna casa, no sabes dónde estás, te dejan malherido, malherida. Estás lastimado, te están gritando, te están diciendo que no vales nada, te están diciendo que eres lo peor, te están diciendo que en cualquier segundo te pueden matar. No tienes comunicación, no tienes celular, tus manos están atadas, tus ojos están vendados, no sabes dónde estás y no hay escapatoria, no hay escape. Ese es el fin. Ahí acaba. Estás en las manos del secuestrador. Estás bajo su poder. Estás bajo su poderío.
es un cuarto oscuro. Y aún cuando te quitan las vendas, estás en la oscuridad. No hay ninguna luz, no hay ninguna ventana, no hay nada. No hay nada, no hay luz, no hay nada. ¿Qué piensas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué esperas que suceda? Poco a poco abrimos nuestros ojos y de alguna manera esa pequeña meditación tan sencilla, poquito fuerte, si lo acepto, es la realidad del pueblo de Dios. Por muchos años estuvimos secuestrados, estuvimos bajo el dominio, bajo el poder de un secuestrador. El secuestrador, llámese Satanás, el demonio, ¿verdad? El diablo. Fuimos tomados por él, fuimos poseídos por él. Este mundo era su posesión y no había escapatoria, no había. Vemos en la lectura de hoy que dice el evangelista San Juan, le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Vamos a cambiar un poco la analogía. En lugar de un secuestro, imagínate que fuiste herido por una serpiente. Esa fue la historia de Moisés y el pueblo de Israel, que fueron mordidos por serpientes, ¿verdad? Mordidos por serpientes, y Dios manda al pueblo de Israel que haga una serpiente de bronce y que todo aquel que mire a esa serpiente de bronce se quedara sanado. Entonces Moisés levanta esta serpiente, y todo el que la mirara, se sanaba. ¿Ok? Entonces Eso es un poquito de lo que vamos a estar escuchando en este evangelio, ¿no? Esta salvación, esta redención del Hijo del Hombre ante el pecado, ¿no? Nosotros enfermos por el veneno del pecado, nosotros secuestrados por este agresor, ¿verdad? Este secuestrador, ¿verdad? Ahora regresamos a esta parte, a esta meditación. Estás ahí, no sé cómo haya sido pues lo que te hayas imaginado, ¿verdad? Cuando yo me imaginaba en esta meditación, yo me imaginaba con cadenas, yo me imaginaba colgado al techo, yo me imaginaba sudando sangre de los golpes, y me imaginaba solo, y la voz de este agresor fuerte, ruda, grave, ¿verdad? Me imaginaba débil y sin escapatoria. La historia de la salvación es que Dios ve la realidad de nosotros. Dios nos ve enfermos por este veneno de esta serpiente. Dios nos ve bajo el dominio de Satanás y decide sacrificar a su propio y a su único hijo para salvarnos. Entonces imagínate, volvemos a esa meditación en la que estás en este cuarto solo, secuestrado, sin esperanzas, y de repente en esta oscuridad de ese cuarto, aún quitada la venda, era oscuro. Llegas, se escuchan unos pasos en el pasillo. Pam, pam, pam. Y se abre la puerta y entra una persona. Y de esa puerta sale luz. De esa puerta sale mucha luz. Piensas tú que te van a volver a lastimar. Piensas tú que es alguien más que te va a volver a herir. Y entras y viene un hombre. Te quita la venda, te quita las cadenas, te ayuda a salir, no te juzga, no te pregunta porque esto es tu culpa, tú llegaste aquí, tú te mereces llegar a haber sido secuestrado, tú mereciste todo este sufrimiento, sino que viene, te ayuda, limpia tus heridas, te consuela y te dice: no te preocupes, ya estás a salvo, ya llegué. Y volteas, prende la luz del cuarto y volteas, y afuera tiene a ese secuestrador de voz grave, de voz dura, violento. Lo tiene amarrado, lo tiene encintado con una cinta en la boca, y lo ves al agresor, a este secuestrador, lo ves llorando,
lo ves débil, lo ves comportándose como un niño. Y te dice, ven, ya no tengas miedo. Mira a este hombre, estás a salvo. Mira a este secuestrador, ya no te puede hacer nada. Lo he vencido. Eres libre. Qué fuerte meditación, ¿no? O sea, y sinceramente esa es una realidad que vivimos mucho en nuestros países, tanto, pues en general, en cualquier país vivimos el problema del secuestro, del tráfico de personas, etcétera, ¿no? Pero como una fuerte analogía, podemos utilizar eso como una analogía para la salvación, ¿verdad? Lo que fue la salvación, nosotros estábamos dominados para el pecado y Dios decide enviar a su Hijo unigénito para salvarnos y vence al demonio, vence a la muerte y nos salva y nos toma a todos y nos lleva con Él. Y nos dice en el Evangelio de este domingo que la causa de la condenación es esta: habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Volvamos otra vez, una última vez a esa analogía, a esa meditación. Ahora imagínate que ese hombre ya te salvó del secuestro, te salvó de ese cuarto oscuro, feo, de ese hombre agresor, de ese secuestrador violento. Y tú estás sorprendida, te vas con él, pasa un día, ¿y qué sucede? Por tu propia cuenta tú regresas a ese lugar, le quitas las cadenas a tu secuestrador, lo dejas libre, te vas, te amarras al lugar donde te tenían amarrado y te vuelves a secuestrar. Le dices al secuestrador que cierre la puerta y vuelves a esa oscuridad por tu propia cuenta. Cuando ya había sido salvada, cuando ya había sido salvado, redimido, cuando por fin había sido liberado de ese terrible momento, imagínate que tú por tu propia cuenta decides regresar y volver a esa oscuridad. Dice el Evangelio de este domingo que esa es la causa de la condenación. Nosotros hemos sido salvados ya por Jesucristo. Nosotros hemos sido salvados del poderío del demonio. Ya no tiene control sobre nosotros. Sin embargo, todavía nosotros en nuestra propia voluntad podemos regresar. Podemos vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Y dice, esa es la causa de la condenación. La causa de la condenación es que, habiendo tú sido salvado, habiendo conocido a este hombre que te saca de este cuarto oscuro, que te libera, que te quita la venda, que te limpia tus heridas, habiendo sido salvado y redimido, por tu propia cuenta decides aún así vivir en las tinieblas. Vivir en las tinieblas. Y si llevamos esto a nuestra vida, ¿cuáles pudieran ser esas tinieblas en nuestra vida? ¿Qué pudiera ser esa oscuridad? ¿Quién pudiera? Bueno, el secuestrador lo vemos como el demonio, como Satanás, ¿verdad? ¿Qué pudiera ser esas cosas que nos tienen atadas a él? ¿Qué es esa oscuridad que optamos y preferimos porque nos hemos acostumbrado a vivir en esa oscuridad que a vivir en la luz? Algo muy interesante que pasa en la cárcel es que, y lo he visto en una película muy buena, y ahorita me acuerdo del título, es que muchos de los que van a la cárcel viven ahí, se acostumbran a la vida de la cárcel porque no tienen que trabajar, porque les alimentan, porque duermen, porque juegan todo el día, que cuando salen de la cárcel a los 2 meses regresan porque tienen una vida, se acostumbran a una vida entre comillas buena dentro de la cárcel. Y entonces esos pudiéramos ser nosotros en nuestra propia vida, ¿verdad? Pudiéramos ser prisioneros del maligno, del demonio, y nos pudiéramos acostumbrar a ese tipo de vida. Entonces nuestra lección, nuestra reflexión para esta semana es pensar en qué tipo de vida, qué oscuridad hay en mi vida a la que me he acostumbrado y que estoy optando por esa oscuridad. Y que en este tiempo de Cuaresma se hace mi reflexión, ¿verdad? ¿Cuál es la oscuridad en mi corazón a la que ya me he acostumbrado? A la que estoy, por mi propia voluntad, regresando y diciéndole a mi secuestrador, aquí estoy,
aquí estoy de regreso contigo, aquí estoy de regreso. Habiendo sido salvados, habiendo conocido la luz, ¿cuál es esa oscuridad por la que yo por mi propia cuenta he estado optando? Y que este tiempo de Cuaresma no solamente sea para pensar en esas cosas y, bueno, ya sé cuál es, sino para que sea para cambiarlo. En la primera lectura, en el Evangelio veíamos cómo hacían referencia a Moisés, que aquel que miraba la serpiente de bronce se curaba. De la misma manera que una vez que nosotros veamos la luz, seamos capaces de seguir atentos a la luz, de seguir la luz, de vivir en la luz y no volver a la oscuridad. Esa es la causa de la condenación, que aquellos que fueron rescatados por la luz decidieron regresar a las tinieblas por su propia cuenta, dice el Evangelio. Que ya no regresemos a esa oscuridad, que una vez que hemos ido y conocido la luz, permanezcamos y vivamos una vida a la luz en todos los aspectos, que mi vida sea un reflejo de la luz. Amén, que Dios te bendiga.